Muy buenas tardes, bienvenidos todos y qué bueno que estén acá. El tema que nos convoca hoy es el tema del género. Ramón Latorre recién hablaba de cómo los científicos trabajan con ratones, trabajan con distintos seres en el laboratorio para ver qué se hace con ellos. De alguna manera, aquí vamos a hablar un tema que es imposible de meter en el laboratorio, por lo menos aquellos en quienes habita este asunto, porque esto tiene que ver con el ser humano completo. Tendrá explicaciones científicas y esas las vamos a ir encontrando en la conversación, mientras que nos explicará en buena medida Kate. Le encontraremos y veremos las razones filosóficas y los argumentos con que esto se encuentra en la ley, y eso nos hablará Agustín Esquella, y Alesia nos contará sobre lo que es la experiencia de vivir esto. Yo creo que además aquí hay otro punto que a mí personalmente en esto me conmueve y me cuesta mucho ilustrarlo, o por lo menos cerrarlo, pero dado que Kathleen también estudió arte y música, cosas así, veo aquí en tu biografía, que tiene que ver de alguna manera con ese espacio de la creación, de la libertad humana y de los misterios de nuestro espíritu que habita en este tema y que se me lo acerca de algún modo justamente al arte y a la creación, a esa posibilidad del hombre de no estar enteramente determinado. Para hablar de esto vamos a conversar con Kathleen Whitlock. Ella nació en Estados Unidos, en Nueva York. Estudió ciencia, arte y música en magíster en neurociencia de la Universidad del Estado de Nueva York, doctorada en zoología en la Universidad de Washington, en Seattle, con énfasis en genética y desarrollo del sistema nervioso. Ahora vive acá y también he leído por ahí que estás haciendo clase en colegio y has participado mucho en la vida de la comunidad, lo que creo que te vuelve todavía mucho más grande el personaje y el saber que tú representas. Agustín Esquella, abogado, filósofo, periodista, Premio Nacional de Humanidades. Bueno, un personaje al que muchos conocen, un connotado liberal, hombre de tolerancias, de aperturas y de respeto a las múltiples ideas del mundo. Y Alesia Injoque. Alesia es activista transgénero y lesbiana que después de vivir 35 años, como se ha encargado de contarnos últimamente, en la apariencia de un hombre, ha decidido o ha tenido el valor de mostrar y vivir y habitar públicamente y en todos los espacios lo que ha sentido como su verdadera personalidad de género. Alesia lo contó también en un momento en el trabajo, en un video que se viralizó y que es muy conmovedor, donde se expuso además al lugar de trabajo, a sus compañeros de trabajo y a sus dependientes, haciéndoles saber esta situación que no siempre es fácil. El tema que tratamos es un tema que está siendo discutido en buena parte del mundo. En Chile mismo está en estos momentos empezando a discutirse una ley de género justamente. Y para hacer una primera ronda, porque esto esperamos que se convierta en una conversación donde todos nos preguntemos a todos desde sus respectivos saberes acerca de este asunto que es de tan complejas respuestas para muchos, o que muchos al menos nos resulta tan difícil de entender. Lo importante y que nos parece lo central es en todo caso el saber que nos respetamos como seres humanos, cualquiera sean las opciones, vivencias y lugares que nos corresponda vivir. Yo quiero partir dándole la palabra a Kate para que tú nos cuentes un poco desde la ciencia en qué consiste este tema, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser trans, qué es el sexo, qué es el género. A ver, cuéntanos. La pregunta no será muy distinta para cada uno de los aquí presentes y se abordará desde distintos lugares.
Primero yo quisiera decir gracias a ustedes por venir. Yo he visto un poco de mi estudiante pregrado, así me alegra para ver a los estudiantes aquí. Yo pienso que con la película Una Mujer Fantástica, todos nosotros que no hemos pensado en la injusticia de la sociedad, fue chocante lo maltrato entre los humanos. Y yo pienso que las raíces de maltrato entre humanos es ignorancia. Así, la cosa más importante es para aprender siempre por toda su vida. Y la educación es la cosa más importante para todos nosotros, no solamente en ciencia, pero como dijo Pato, de arte, de música. Y, por ejemplo, si mira los Ministerios de Ciencia de Chile, dice que tenemos que tener un bingo para financiar la educación. Sin educación no podemos entender cómo está la otra persona. Y yo, por toda mi vida académica, estoy enseñando desarrollo de animales, ¿ya? Desarrollo del sistema nervioso y desarrollo de los sistemas sexual, que también está conectado con el sistema nervioso. Así pienso que la cosa más importante para todos nosotros entender es cuando está formando un embrión humano, este embrión tiene el potencial para ser hombre y mujer. Se llama gonado bipotencial. Así eso significa que todos nosotros, cuando están empezando esta vida, tenemos este potencial y cómo está formando es bajo control genética y de hormona. Y si nosotros entendemos que hombre y mujer no son cosas blanco o negro, es un continuo, ¿ya? Hay muchas personas que son intersex y no saben, porque las cosas que se controlan en el desarrollo están mezcladas, la información de la parte genética Y, X, y la parte de las hormonas, testosterona, estrógeno. Y todo tiene que entender que el estado baso es mujer. Si durante el desarrollo no vean el fetus, testosterona va a aparecer como mujer, ¿ya? No importa si tú eres XY, si tú eres XY y no hay testosterona, va a aparecer como mujer, ¿ya? Así, si tú entiendes eso, cuando personas dicen cosas súper crueles como, esta persona decidió parecer gay, como un día a otro, no. Esta persona probablemente tiene una parte de cerebro que está pensando más como mujer que hombre, y somos diferentes. Es peligroso para decir eso, pero los cerebros de hombre y mujer son distintos por las fuerzas de evolución. No uno mejor que otro, somos igual, pero somos distintos. Así cuando personas dicen que yo siento como mujer, pero parece que como hombre, yo como científico, yo entiendo eso. Sí, quizás durante el desarrollo los signos están mezclados, que no fuera de común. Así, por ejemplo, yo quiero decir que con educación podemos batallar la crueldad de sociedad, y eso es porque estoy aquí. Agustín, tú te has dedicado en buena medida en varios de tus últimos escritos a desarrollar algunos conceptos. Libertad, igualdad, ahora entiendo que estás trabajando democracia también. ¿Cómo tú, en lo que es tu área de saberes, definirías o explicarías este concepto de género? ¿En qué territorio entramos cuando hablamos de género en el derecho? Esto es una excusa nomás para que tú hables de lo que quieras, ¿eh? Ten cuidado conmigo porque yo tengo incontinencia verbal. Solo verbal. Bueno, no sé si esto se escucha bien. A ver, ahí. Bueno, lo mismo que Kathleen, yo agradezco esta oportunidad de conversar en el marco de este ya muy prestigioso y enorgullecedor Instituto Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, que es una de las pocas cosas nuevas importantes que nos han ocurrido, porque Valparaíso es una ciudad y una región que está acostumbrándose gradualmente a perderlo todo,
Hasta los viejos y queridos bares de Valparaíso se van perdiendo. Esta es una gran ganancia para esta ciudad. Querría agradecer porque la invitación, como dijo Pato, es a conversar. En el planeta, en cualquier sociedad, desde luego en Chile y ni qué decir en Valparaíso, nos falta conversación. Probablemente hablamos mucho, y yo soy culpable de eso, pero conversamos poco. Hablar puede hacerlo incluso uno consigo mismo, no con otro. Y es una costumbre muy sana, en verdad, tener largas, no conversaciones, pero habla con uno mismo. No es un signo de locura como se creía antaño. Hablar con otro es expresarse ante otro, pero estar dispuesto también a escuchar al otro. De manera que la conversación importa siempre en este terreno o en cualquier otro. Patricio decía que yo me estoy fijando en algunas palabras últimamente. Sí, he escrito algunos pequeños libros, uno sobre igualdad, otro sobre libertad, otro sobre fraternidad. Aparecerá otro sobre democracia. Tengo pensado seguir con derechos humanos y con la palabra que más me atrae de todas, quizás por eso esté al final, espero alcanzar a ocuparme de ella, desobediencia. Hay algo en mí, no obstante haber estudiado Derecho, que en el fondo es estudiar y enseñar a obedecer, ¿no? Ocuparse en serio de qué queremos decir con esa estupenda palabra que es desobediencia. Patricio me preguntaba por una palabra como género, una palabra en la cual yo disto mucho de ser un experto, una persona que solo sabe lo que comúnmente se sabe. Las palabras son siempre importantes, pensamos con palabras, de manera que el examen de nuestras palabras, a fin de cuentas, es el examen de nuestro pensamiento. Las palabras son verdaderamente unos objetos inesperados, preciosos, algo así como unos cofres que si tú levantas la tapa te puedes encontrar dentro con una riqueza impresionante. Una palabra tan simple como mesa tiene a lo menos registrados 16 usos en el diccionario de la Real Academia Española y se trata de una palabra, diríamos, trivial, no conflictiva, no complicada. Imagínense ustedes una palabra como género, que ha devenido también, en parte gracias a los movimientos feministas del siglo XIX, del siglo XX y de lo que va corrido de este. Ha devenido también en una palabra importante, en cierto modo creo también en una palabra nueva, porque género es, como todas las palabras, polisémica, tiene muchos significados, ¿cierto? El significado de clase, de especie, mejor dicho, como cuando uno dice, viendo cómo tratan a los inmigrantes en ciertos países, dice, me da vergüenza pertenecer al género humano. Está usando la palabra género como especie. A veces como sinónimo de una tela, ¿no? Qué lindo género, bueno, que es un uso coloquial muy frecuente. También como clase. Tengo todo género de dudas respecto de los temas de género, lo cual es verdad, pero me sirve como un ejemplo. Ahí tienen ustedes otro uso, modalidades o expresiones artísticas, los géneros musicales, los géneros literarios. Es una palabra complicada y rica, y por eso que meterse con las palabras es meterse en el fondo con la riqueza y la diversidad. Pero ciertamente género en el coloquio, en la conversación que nos convoca, no está utilizada la palabra en ninguno de esos sentidos, sino en el sentido que de alguna manera anticipó Ramón, como, no pretendo hacer una definición, pero como una suerte de sistema de posiciones, de relaciones, de prácticas, de representaciones que se construyen a partir de la diferencia sexual biológica. Es algo así como una construcción cultural, o sea, humana. Si uno entiende cultura no como expresión artística, sino entiende cultura como todo aquello que hombres y mujeres han sido capaces de producir a lo largo de la historia de la humanidad. Si uno entiende por cultura todo lo que ha salido o resultado de la acción conformadora y finalista del hombre, como decía Jorge Millas, el mejor filósofo que creo yo que ha tenido este país, muerto en 1900
83. Si uno por cultura entiende todo lo que hemos sido capaces de colocar entre el polvo y las estrellas, bueno, género es un concepto, una categoría conceptual que hemos creado. Es mucho verbo crear, ¿no? Un profesor mío de filosofía del derecho decía, hay uno solo que crea. Sabemos en quién estaba pensando, ¿no? Los hombres no creamos, más bien quiero decirlo sin darle a esta palabra una connotación negativa, inventamos, producimos cosas. Bueno, este concepto de género, por tanto, es un concepto cultural que se promueve a partir, por supuesto, de la diversidad de los sexos en sentido biológico, pero que en verdad es una construcción cultural. Pero es una construcción cultural, como bien sabemos, que nos desafía a comprenderlo y a manejarnos mejor frente a ella. Tenemos que informarnos más sobre esto. Yo me pregunto, termino, Patricio, ¿cuánto sabemos sobre esto? No cuánto saben los expertos, que sabrán mucho, cuánto sabemos los ciudadanos comunes y corrientes acerca de género en este sentido nuevo, desafiante, interesante, que imbrica cuestiones jurídicas, cuestiones morales, cuestiones biológicas, cuestiones psicológicas, en fin, de manera que un encuentro como este, en la medida que coopere a que todos nosotros podamos salir de esta sala hoy en día, conociendo un poco más de lo que sabíamos acerca de qué hablamos cuando hablamos de género, pues el propósito de la tertulia se habrá cumplido. Me acordé, Agustín, cuando tú hablabas esto de la importancia de conversar, pero también de hablar. Uno solo había un escritor colombiano muy de segundo orden, un escritor como de periódico, se llama Sofocleto. Y Sofocleto decía que él escribía para que no lo interrumpieran mientras hablaba. Esa, la razón que había encontrado él era para que no lo jodan. Alesia, no sé, yo creo que en esta primera intervención no tengo una pregunta que hacerte, sino más bien mucho que escucharte, porque se me van ocurriendo varias preguntas de lo que hemos escuchado a Kate y Agustín. Desde ya, Kate habló de biología y explicó algo así como que el cerebro, habían disposiciones genéticas o de confección cerebral a la hora de la condición que cada uno habitara. Y Agustín, en cambio, puso esto en el terreno de la cultura, de manera que estamos en un punto de desencuentro, que ya veremos cómo se arregla eso. Tú, en cambio, en este baile eres la artista, la creación misma, digamos, de todo esto que estamos discutiendo. Cuéntanos. Sí, me has dejado la vara bien alta, pero ¿qué puedo decir? Yo creo que hay una combinación entre naturaleza y cultura en todo esto. Porque puedo ver la naturaleza en el sentido de que yo no fui criada para ser mujer. Yo cuando nací me dijeron, es un niño. Mientras crecía, en alguna época, a mis 4 años, 5 años, empecé a maquillarme, ponerme ropa y demás. Y me reforzaron que eso no era lo correcto para la sociedad y por más que subestime a los niños, un niño cuando te ve cara enojado se da cuenta. Un niño cuando ve que hace cosas que le gustan también se da cuenta. Y finalmente, tenemos nuestros padres, adultos de la sociedad que nos tienen una forma y queremos encajar, queremos ser aceptados y nos vamos adecuando a veces. Seguimos nuestro camino. Y esto acá me acompañamos toda la vida. A los 14 años compraron una femenina y después la botaban por miedo al rechazo, por rechazo a mí misma también, porque todo lo que sentía del entorno era que esto no era aceptable, que no debía estar sintiendo esto, que algo estaba mal en mí. Seguí creciendo y eventualmente llegué a aceptar que era diferente sin saber qué nombre ponerle. Y eventualmente no sé si científico o cultural, pero en algún momento salió la palabra trans. Y cuando logré ponerle nombre a lo que sentía, fue un poco más fácil procesarlo. Y sí, es cierto, esa es la importancia del lenguaje. Cuando tenemos palabras para describir lo que sentimos, es un poco más fácil explicarlo y explicarnos a nosotros mismos qué es lo que sentimos. Cuando encontré la palabra trans, de haber tenido 25 años, antes existía la palabra travesti, pero era diferente, ¿no? Porque un travesti se consideraba homosexual y a mí no me gustaban los hombres. Y además, bueno,
tenido toda una carga emocional de marginación y de una vida muy dolorosa que yo tampoco puede suceder a mí. Y bueno, sigue mi vida y entre negación y avance empiezo a tomar algunas decisiones dubitativas, pero que me permitieron avanzar y empezar a encontrarme, como, yo qué sé, empezar a entrar a cepas, empezar a comprar unas cosas sin embotarlas, y empecé a encontrarme a poco. Y fue como el 2016 que, 2016 que por fin me atreví a decir soy transgénero. Y a partir de eso empecé a pensar. Entonces, claro, la naturaleza es fuerte, porque después de todo de todo lo que la gente y la sociedad me influyó para que yo no fuera a la iglesia, aquí estoy, yo soy. Sin embargo, tengo que reconocer que la cultura es muy fuerte, porque fueron 35 años en que viví como Alejandro, para poder encajar con la cultura, para poder ser una persona aceptada, querida, para poder desarrollar profesionalmente, tener un trabajo, ingresos, comida. Entonces, son las dos fuerzas que interactúan y en las que nos amoldamos. Finalmente, las interacciones con el resto nos amoldan. Y hay algo dentro que quiere salir que interactúa con el resto y genera influye mutuamente. Y bueno, acá estamos. Hoy día han cambiado, no sé, bastantes cosas desde donde yo recuerdo. Ahora, si bien la realidad trans todavía sigue siendo muy dura, al menos ya hay gente dispuesta a aprender a romper sus paradigmas, porque es un paradigma muy fuerte. Muchas veces nos criaron con conceptos rígidos y nos dijeron toda nuestra vida que ser hombre o ser mujer son dos casillas rígidas que no solo deben regir quiénes somos a nivel de ser trans o no ser trans, sino incluso regir cómo nos comportamos dentro de este género. Y creo que esas son las cosas que hoy día, tanto del feminismo como de la diversidad sexual, estamos desafiando y nos damos cuenta que bueno, me dijeron que jugar con muñecas era solo mujeres, pero si uno juega con una muñeca es realmente malo. Nos dijeron que las faldas son mujeres, pero ¿acaso hay un gen de la falda? Y cosas así que empezamos hoy día a preguntarnos con un poco más de libertad. Y bueno, acá estamos recorriendo el camino en Valeria hasta en este momento, porque no podría decir otra cosa, yo estoy feliz de la iglesia, donde estamos mejor. Oye, Alesia, una pregunta que después, a ver si la continuamos los demás. Kate hablaba que los sexos de alguna manera hay un continuo, o sea, no es un asunto tan definitorio, no es que... Pero al mismo tiempo parece haber un alivio cuando tú cuentas tu historia, en el momento en que parece una personalidad que sí se define. O sea, tú no te quedas en un lugar de... lo que te genera parece una cierta tranquilidad es el momento en que encuentras la palabra transgénero. Y pareciera que ahí sí te sintieras como en un espacio identificable. ¿Cómo es eso? ¿Tú te das cuenta que habitas una categoría determinada o piensas más bien efectivamente que hay un paseo, una posibilidad de mutar a lo largo de la vida y de pasar por distintos estados de género? La verdad yo creo que puede haber diferentes experiencias. Yo no crecí pensando en transgénero, yo crecí pensando en mujer. Yo me sentía mujer y me siento mujer. Pero digamos que en las categorías de mujer que había en la explicación de qué es ser una mujer, yo no entraba. Y recién cuando aparece la palabra trans, cuando se entiende que una mujer trans es una mujer, pero bueno, que tiene ideología diferente, pero no obstante, si es una mujer, ahí es cuando empiezo a entender las cosas y decir, sí, o sea, esa soy yo, eso es lo que me pasa, eso es lo que me está ocurriendo. Entonces ahí es cuando logro explicarme y empezar a envalentonarme para de repente hacer algo con mi vida en ese aspecto. ¿Qué es lo que sería, Kate, qué define un hombre o qué define a una mujer? Biológicamente hablando, si es que no es necesariamente su genitalidad. Y pienso que voy a responder eso hablando de una amiga mía, una de mis mejores amigas en mi vida, y ella durante toda su vida tuvo pareja que a veces fueran mujeres, que a veces fueran hombres. Así otra persona comentó, usted es lesbiana. Y dice, no soy lesbiana. Yo soy persona que están enamorados con la persona, que es independiente de la genitalia de la persona.
Y a mí fue una idea tan linda que tú estás enamorado con la persona y no estás enamorado con el sexo de la persona. Así esto me recordé un poco de entrevista en ¿Qué pasa? Que aún estás con tu esposa, porque la persona está enamorada con tú como persona. Y no importa que eres en una categoría de hombre, categoría de mujer, categoría de transgender, es que es la persona que es la cosa más importante. Así, las cosas de categorías son siempre peligrosas, porque encantamos poner etiqueta en persona, y con esta etiqueta está poniendo nuestras ideas, preconcepciones de qué es esta etiqueta. Pero fíjate que hay dos cosas, porque ponemos etiquetas, pero hay gente que busca la etiqueta, ¿eh? O sea, por ejemplo, el movimiento LGTBI ha ido cada vez aumentando más letras y parecen ser más los que quieren que su letra esté incorporada ahí. Por lo tanto, no es solo al parecer un algo que viene de afuera, sino también de adentro, ¿eh? ¿De la importancia de la etiqueta? No, a mí me interesa muy poco la etiqueta, pero yo veo que hay mundos que, sí. que les interesa. Sí. Siempre tiene que vivir en este mundo. Es el desafío, ¿ya? Así, sí, por la cosa legal, tenemos que poner etiquetas en persona, y en esta película donde la persona de una mujer fantástica está en un hospital y tiene que mostrar su carnet, ¿ya? Y eso es cosa chocante y puede sentir terrible por esta persona porque no cabe en una categoría que está clasificado en una manera que la sociedad entiende. Y eso porque volvemos a la cosa de educación, ¿ya? Por educación tenemos compasión. Y eso que falta en este momento en la película, porque la persona allá mirando la carne no tuvo ninguna compasión. Al tiro hizo una decisión de esta persona. ¿Qué es el problema? Parece como mujer, etiqueta pero verdad, y quizá tú puedes comentar en la parte legal, porque tenemos que vivir dentro de un marco legal. Y yo siempre tuve problemas con eso, así, eso es lo que hay. Agustín, solo doy la pasada por lo que dice Kate y por lo que estábamos hablando acá. ¿Es necesario que la ley reconozca distintas categorías o hay una manera quizás de pensar y de planearlo que no es categorizando a la minucia, sino que más bien generando espacios de libertad abiertos y amplios? ¿Cómo se resuelve esto? Mira, el derecho, sobre todo si está acompañado de la ciencia y del arte, como en este escenario, lleva siempre las de perder. Es mucho más atractiva la ciencia, y el derecho no lo es, francamente, a pesar de que los juristas vayan por ahí hablando de la ciencia del derecho. Y el arte, ni qué decir. Del arte y de la ciencia podemos esperar todos los días impresionantes y fascinantes respuestas. Del derecho, no muchas, a decir verdad. El derecho es un instrumento necesario para vivir en sociedad, para conseguir niveles de paz relativa en la sociedad, de orden, de justicia también. Esos son los fines del derecho. El fin de la justicia es muy alto, desde luego. Los otros dos son más modestos. Una cierta paz, una paz relativa, un cierto orden. Son fines del derecho que valoramos, pero no podemos esperar mucho más de él en este sentido. Pero yendo a la pregunta de Patricio, el derecho, y los juristas suelen preguntarse acerca de esto, si acaso el derecho es expresivo de la realidad, así como un espejo que la refleja, es un instigador o un estimulador del cambio en la realidad, como una especie de jinete que va con una fusta, ¿no?, avanzando, o el derecho es un obstáculo en relación con la realidad y el cambio, o sea, un freno. Y la verdad es que no hay una respuesta única. El derecho tanto es expresivo de la realidad, a veces es instigador de cambios en la realidad y a veces, muchas veces, es un obstáculo para el cambio. ¿De qué depende que el derecho juegue uno u otro de esos roles establecidos, que de hecho juega los tres? Depende ciertamente de cuán conservadora o no
sea una sociedad. Y depende también de cuán conservadores o no, es decir, de qué actitud psicológica y política tengan frente al cambio, quienes producen el derecho, es decir, esas autoridades que cada cierto tiempo elegimos para que se instalen en la moneda o para que se instalen en un parlamento nacional como el que tenemos en Valparaíso o en un gobierno regional como el que también tenemos en la región. El derecho, si me apuran a mí en relación con este tema, ha jugado más bien un papel entre expresivo y obstaculizador. Desde luego del derecho en los temas de género no ha habido ni se puede esperar, creo yo, posiciones de punta, de avanzada. Va a tratar de reflejar lo que está pasando en la sociedad con tardanza. Si el derecho refleja los cambios que se producen en la sociedad, siempre con tardanza. La ley siempre va detrás de la realidad en este sentido. Lo malo es cuando el derecho se transforma en un obstáculo. Ahora, es mejor que vaya detrás, ¿no? Yo creo lo mismo. Porque si fuera adelante, posibilidad de totalitarismo... Claro, estaríamos en manos de los profetas, de los que tienen claridad absoluta acerca de cómo debe ser una sociedad ideal, y mucho antes de que los que puedan estar afectados por el advenimiento o no de esa sociedad entiendan qué es, instalarla. Estoy completamente de acuerdo con Patricio. Pero, oye, una pregunta, ¿de dónde explicas tú más bien con tu trayectoria filosófica, digamos, esta ansia por instalar en el territorio de la moral cosas que a veces resulta tan difícil entender por qué se ponen ahí, como por ejemplo lo que puede ser experimentar una condición o vivir una opción que no daña ni perjudica a un prójimo? ¿Por qué en una comunidad de pronto alguien puede encontrar malo que una persona viva una condición de género distinta de las acostumbradas? ¿Qué mueve a moralizar un fenómeno? Bueno, porque casi todo de hecho admite juicios morales, pero previo a extenderme brevemente sobre eso me gustaría decir que en mi manera de ver las cosas se adopta una perspectiva de género cuando lo que uno se pregunta respecto de hombres y mujeres, por ponerlo así, no es sobre su sexo biológicamente estimado, sino se pregunta sobre algo mucho más amplio. ¿Qué se espera de los hombres y de las mujeres? ¿Qué es lo propio de ser hombre y de ser mujer? Y desde luego, tradicionalmente y de manera muy arbitraria y equivocada, pero durante siglos, ¿qué se esperaba de la mujer? Debilidad física, insuficiente capacidad intelectual, sensibilidad exacerbada. ¿Y qué se esperaba o se demandaba de los hombres? ¿Qué era lo propio? La fortaleza, la capacidad racional suma, una cierta también aptitud para la abstracción. Si así se definían hombres y mujeres, y yo no quiero sorprender a nadie de las personas que me conocen, que están aquí, yo me siento un híbrido. A mí me gusta la hibridez realmente, en política me fascina. Hacer dialogar el liberalismo con el socialismo en vez de que se estén mirando las caras y mostrándose los dientes, ponerlos a conversar para que se reconozcan como hermanos, hijos de una misma madre, que es la Ilustración, y que por ser hermanos se pelean en circunstancias de que tienen muchas más cosas en común de que las diferencian. Esa hibridez en política, que es más entendible tal vez, aunque quizás no mucho, porque decir que uno es liberal socialista, te expone a que los liberales no te crean, porque ahí hay una fea palabra, socialismo, ¿no? Y los socialistas tampoco te creen, porque en esa expresión hay una fea palabra que es liberalismo. Bien, la hibridez es diversidad y hay que asumirla, y el derecho no siempre la asume bien, Patricio. No solo la asume tarde, lo cual puede ser razonable, sensato y hasta deseable, sino que no siempre, porque la ve, muchos ven la diversidad como una amenaza. De verdad termino si me dan 2 minutos. Detrás de los problemas de género, yo creo, y esto ha sido destacado por muchos teóricos y teóricas de los problemas de género, está la cuestión de la igualdad. Queremos ser iguales, hemos llegado a ser iguales desde la diversidad,
No somos iguales en sexo, no somos iguales en género, no somos iguales en porte, no somos iguales en gusto, en preferencias, en vocaciones, en talento. Bendita diversidad. Pero a lo largo de la historia se han ido consiguiendo trabajosamente y no siempre de manera pacífica. Hemos convenido, después de largas luchas, no siempre pacíficas, en considerarnos iguales en algunas cuestiones fundamentales, de manera que la igualdad es buena. Cuando tú opones igualdad a diversidad, que es lo que hacen mañosamente los enemigos del discurso igualitario, dañas la igualdad, porque todos creemos que la diversidad es feliz, pero el antónimo, lo contrario de igualdad, no es diversidad, es desigualdad. De manera que luchar por la igualdad no es luchar contra la diversidad. Luchar por la igualdad es luchar contra la desigualdad. En Chile se habla mucho de la lucha contra las desigualdades porque le tenemos miedo a la palabra igualdad. Y le tenemos miedo porque intimida, como que nos asusta, porque estamos programados en cierto modo para entenderla como lo contrario de diversidad. Pero, y termino de verdad, hemos llegado a ser iguales en dignidad. No siempre los seres humanos que habitaron este planeta fueron considerados iguales en dignidad, dignos de la misma consideración y respeto. Hoy en día eso es un principio absolutamente aceptado. Todos somos iguales en cuanto a la pareja consideración y respeto que merecemos de los demás, independientemente de cualquier consideración. Todos somos titulares de unos derechos que se llaman derechos humanos o derechos fundamentales, sin excepciones. No siempre fue así. Hubo épocas en que los derechos fundamentales eran de ciertos estamentos de la sociedad. Hoy son de todos universalmente. Titulares en eso, igualdad también en eso, iguales ante la ley. A cada rato decimos, somos todos iguales ante otra conquista, ¿cierto? Claro, la más difícil de todas, que yo creo que es importante en relación con los problemas de género, es la igualdad en las condiciones materiales de vida de las personas. Esa es la igualdad más difícil. No todos vivimos igualmente desde el punto de vista de las condiciones materiales de existencia. Hay ricos, hay muy ricos, hay pobres, hay muy pobres, y detrás de los problemas de género también, creo yo, está muchas veces el problema de la desigualdad en las condiciones materiales de vida. Sí, me quedé pensando en el tema de las palabras. Yo creo que las palabras son herramientas. Entonces podemos usarla tanto para... Un martillo se puede usar para clavar un clavo como para usar un arma. Y así esas palabras las usamos tanto para incluir como para discriminar. Y son en general, no en el mundo latino, pero la mayor parte de los colectivos de la diversidad y otros buscan que su palabra, que la identidad que los identifica, esté mencionada en las leyes, en los diferentes espacios. Por un lado parece perdiendo el estigma, porque algo que no se pronuncia, algo que es tabú, suele tener cierto estigma, suele tener cierta distancia. Entonces cuando mencionabas trans en alguna época, ¿qué pasó acá? Mientras tanto vamos pronunciándola, mientras vamos incluyéndola en lo cotidiano, en nuestro lenguaje cotidiano, también se hace muy cotidiano para nuestro cerebro y vamos perdiendo un poco esa distancia y perdiendo el miedo. Alguna época fue sexo, la palabra tabú, y así hemos ido progresando y derribando algunas barreras. Me quedé pensando también en la parte sobre el conservadurismo. Y hablamos de diversidad, pero antes el valor no era la diversidad, sino era la uniformidad. Hablábamos de pueblos en que todos eran iguales y que el pueblo vecino, si eran diferentes, eran nuestros enemigos. Teníamos que tener cuidado porque podía ser que más adelante nos fuéramos a la guerra. Y mientras más parecido era nuestro pueblo, más preparado estaba para luchar, más probable que fuera muy unido. Y de repente, por esa visión de unión en ese esquema, es de ahí donde arrastramos todo este alejamiento de quienes somos diferentes. A veces hablan de moral, pero yo creo que el motivo oculto atrás son emociones. Y es que a mucha gente le genera disgusto o le genera rechazo que desafíen sus paradigmas. Crecieron y se afianzaron y construyeron su identidad y construyeron su visión del mundo, en que, por ejemplo, en este caso, hombres y mujeres son categorías rígidas que dependen de los genitales y de los cromosomas. Y cuando alguien llega como yo y desafía esa creencia, inmediatamente se chocan. Y ocurre lo mismo con la homosexualidad. Definieron que la procreación es casi un deber humano y que el sexo está hecho para la procreación. Eso nos lo repitieron en las diferentes religiones durante mucho tiempo. Probablemente porque antes era muy importante la procreación.
mientras más gente tenía en tu sociedad, estabas más preparado para la guerra. Pero hoy día es tan necesario procrear la reproducción como un valor, como la única forma de crear valor en la sociedad. Yo creo que creamos valor de muchas otras formas. E incluso hoy día en países desarrollados las parejas homosexuales están colaborando con la sociedad adoptando, que es una procreación, pero al final es igual, es un enorme aporte. Kate, en este continuo que hablábamos, con este continuo de los sexos que aquí se ha visto, se ve también como interferido, digamos, por categorías y parece por definiciones, pero ¿cómo se configura cuál es el proceso biológico mediante el cual muta una condición cerebral? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El sexo está, el género, lo que después se llamará el género, porque el sexo parece que sí es un dato iniciático, ¿no? O sea, se nace con un sexo, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? No. A ver, entonces, ¿cómo se construye ese? Bueno, dejo la pregunta ahí para no hablar tonteras, digamos. Oye, mira, en general sí, cuando está nacido un bebé, los médicos miran y ya, parece como hombre y mujer. Pero hay veces que cuando está nacido tú miras los genitales y no es claramente hombre ni mujer. Y antes, ahora menos, afortunadamente, los médicos hacen intervención. Así a veces por la falta de alto nivel de testosterona, lo pene muy chico. ¿Es pene o es clítoris? Ya, el médico hace decisión y hace cirugía. La persona crece, pasa por pubertad. Y ahí el médico decide. Y hay un conflicto porque no siento como la cirugía que el médico ha hecho a la persona. Y yo pienso en Chile, no estoy segura, pero en Estados Unidos ahora es más o menos prohibido hacer este tipo de decisión cuando la bebé está recién nacido, ¿ya? Así eso porque yo dije que no siempre es claramente cuando tú miras un bebé que es macho y hembra, hombre y mujer, en todo mamífero, no solamente en humano. Así, y eso es porque hay mucha discusión de a qué edad puede hacer la decisión para cambiar. Yo personalmente, de mi punto de vista como científica, yo pienso que la persona tiene que pasar por pubertad, porque tiene otro pulso de hormonas en pubertad que hace el desarrollo de características sexual secundario, ¿ya? Así, un ejemplo más famoso es la corredor Castor Semenya de Sudáfrica. Y esta persona, por decisión, cuando fue chica, mujer. Pero cuando pasó por pubertad, empezó a caracterizarse un poco más como hombre. Así fue un drama internacional, la pobre persona, hablando de tiene que echar de la competición porque en realidad es mujer, corriendo como hombre, la cosa legal, etc. Así, esto pasa. Así, yo pienso que para hacer una decisión de qué sexo biológico tiene una persona antes que pubertad es muy peligroso. A ver, pero voy a ser como bien explícito para entender alguna parte de esto. Ok, la formación del sexo biológico voy entendiendo algo. Pero en la conformación del género empieza a haber algo al parecer más complejo. Sí, porque el género es de la cultura, de la sociedad, no es de la biología. Como yo entiendo, y alguien puede corregirme. Pero Alesia, tú siempre pensaste que eras mujer. Claro, es que hay dos cosas. Una es el género, sí es algo cultural, es lo que define cuáles son los roles hombre y mujer, y va variando, y se nota es cultural porque va variando el tiempo y por sociedad. Sería impensable forzar a alguien que no nos gusta acá en Chile, y ahora es impensable que las mujeres no voten, pero en algunas épocas fueron realidades, o en otros lugares son realidades que han ido cambiando. Trabajar en un tema netamente de hombres, hoy día no consideramos que las mujeres que trabajan sean trans, ni que sean hombres ni nada parecido. Pero el género sí es algo construido socialmente que va mutando. La identidad de género es finalmente de qué género nos identificamos. Es donde es algo, no sé si más difuso o no lo es, pero
Pero yo creo que las historias del promedio de la gente que he escuchado te relatan de que no es algo que se elija, que es algo que en algún momento te es dado. Porque a nadie lo querían para ser trans, a nadie le incentivan comportamientos del sexo opuesto. Al menos mientras yo crecía, de repente tenía un poco más de flexibilidad en que los niños puedan jugar con cosas que eran de niñas, las niñas con cosas de niños. Pero en los 80, 90, mientras yo crecía y la gente de mi generación, no era común que los padres sean flexibles con esos roles, no les trataban de poner roles bastante rígidos, porque eso consideraba que era bueno y que... Pero yo creo haberte leído o escuchado que tú desde que tienes memoria, que te considerabas más bien una niña. Sí, desde que tengo memoria siempre sentí que había algo diferente en mí, que no me sentía a gusto. Aprendí a convivir con eso que sentía medio oculto para vivir en sociedad. Y creo que lo que puede ser algo interesante en mi historia es que yo logré convivir en el mundo masculino 35 años sin que nadie sospechara. Pero siempre sintiéndote más bien escondida, digamos. Siempre escondida, o sea, siempre o haciendo cosas escondidas o pensando cosas que no podía hacer. En fin, era una carga pesada. Y la llevé todo ese tiempo por considerar en ese momento necesidad, por supervivencia, por querer ser parte de la sociedad, porque yo sentía que mientras yo crecía, elegir ser trans era elegir dejar de ser parte. Era la exclusión, era la prostitución, la marginalidad, la violencia. Y yo no quería eso para mí, como yo creo que casi nadie lo quería. Entonces decidí otra opción que era, si bien era dura, en ese momento me pareció menos dura, que era esconderme y vivir en el mundo masculino, una vida masculina, que bueno, tuvo cosas bonitas igual, aprendí mucho, tuve amigos, pero no era yo. Perdón. Yo pienso que hay un problema grande con la pregunta que hiciste a Alicia, es que no podemos hacer la prueba. Porque si tú quieres decir exactamente dónde cambio, yo estoy diciendo que hay un base biológico, para mostrar por cada persona que sienten como el otro sexo, tendría que hacer un MRI, tenemos que hacer un montón de cosas a la persona invasivo. Así no podemos responder eso en el biológico, así tiene que ser cultura porque es la opinión de la persona. Pero tenemos que tener respeto, que no es solamente una opinión. Por ejemplo, tenemos un amigo ahora que antes fue mujer y siempre dijo que yo siento como hombre, toda su vida. Así decidió para hacer la transformación este hombre. Esto significa que tiene que tomar la hormona testosterona, que es fuerte. Es una hormona que baja su voz, crece en pelo en tu cara, tus manos crecen, tu pie crecen. Es espectacular el efecto de esta hormona. Pero si tú eres con órganos internales que son mujer, tiene ovarios, cambias el hombre y está tomando testosterona, aumenta el riesgo de cáncer de ovarios increíble. Por eso, si tú haces esta decisión, yo voy a ser hombre, en realidad debería en Estados Unidos no es cubierto por los servicios de salud. Debería tener una histerectomía para bajar su riesgo de cáncer de ovario. Pero las personas no hacen porque es caro y no tiene cobertura de servicio de salud. Así esta decisión para cambiar es una cosa brutalmente fuerte. ¿Ya? Es una cosa que yo pienso que nosotros como personas que no tienen este conflicto internal no entendemos 100%. Porque es una cosa para poner tu salud en riesgo como eso, para decir ya yo soy tan fuerte, siento que yo soy hombre que voy a tomar testosterona, voy a aumentar el riesgo de cáncer. Pero esta persona que hizo, este amigo de nosotros, era más tranquilo ahora. Porque ahora está alegre. Porque ahora está viviendo como hombre porque toda su vida sintió como eso. Pero, de nuevo, no podemos hacer el experimento, que nunca hizo experimento de genotipo, nada. Se llama Jordan ahora. Nunca hizo eso porque no es caro, muchas cosas. Así siempre tenemos esta zona gris donde la persona dice eso, pero no va a tratar a la persona como un experimento del laboratorio, porque es un poco cruel, a ser honesto.
Sí, en el ámbito de la ciencia, de repente he escuchado un estudio científico sobre cerebros trans. Compararon el cerebro de mujeres trans, mujeres cis, mujeres trans que nunca se hormonaron, hombres cis que nunca se hormonaron y hombres cis que por tener, no recuerdo, una enfermedad, algún tipo de cáncer, tuvieron que hormonarse. Los hombres cis y los hombres cis que tuvieron que hormonarse tenían el cerebro similar. Las mujeres trans con hormonas, sin hormonas, tenían el cerebro en muchas partes más similar al cerebro de mujeres cis. Entonces, efectivamente, una parte biológica. Claro, en este caso era después de muertos, así que no voy a ofrecer todavía el tema, pero y había otros detalles. Me acuerdo, por ejemplo, se habla de cuando alguien pierde un miembro, tiene como un miembro fantasma, algo así. Y en el caso de los hombres que pierden sus genitales, experimentan algo parecido. Las mujeres trans no. Y ahí, pero finalmente en sociedad lo que nos queda es de una forma de creer, porque nadie se somete a estos procesos. Yo creo que a nadie se le ocurriría estar cambiando un sexo, una identidad que sienten propia, por, como suelen caricaturizar, por jugar, por cambiarme la camiseta, porque hoy día amanezco de una forma, mañana amanezco de otra forma. No es así, es algo que sienten muy intensamente desde muy temprano. Ahora, sobre los cambios físicos, ahí es algo elaborado, es difícil saber, porque bueno, somos parte de la sociedad y estamos con todas las ideas de que es un hombre y que es una mujer. Si cambio para poder ser aceptada y verme como la imagen que siempre tuve de ser mujer y demás, o si es que realmente hay algo dentro de mí que quiere ser con esta imagen. Pero creo que conforme vaya aumentando la aceptación, probablemente irán reduciéndose las intervenciones quirúrgicas fuertes, por lo menos. Yo me puedo pensar cuando empecé a pensar en transitar, me acuerdo que quería operar hasta el alma. Quería que alguien reconocible, porque de repente mi nariz era muy gruesa, mi frente un poco pronunciada, mi pelo empezaba un poco atrás, y empezaba a buscar ver defectos si yo no quería ser reconocida como una persona trans, para que no me discriminen. Obviamente quería operarme los genitales, el pecho, porque no quería que me identifiquen, no quería que me discriminen. Y era como la única forma que yo encontraba de lograr eso. Pero hoy día, afortunadamente, cada vez se está logrando menos discriminación y posibilidades. Yo creo que es un camino que vamos recorriendo a poco, pero asumo que la presión por encajar en una estructura física muy cuadrada para poder ser identificado como hombre o mujer, probablemente irá variando también. ¿Puedo yo decir algo tal vez distinto? Pero Kathleen, me gustaría, si ella puede profundizar. No estaremos relativizando en exceso el sexo. Porque es un progreso pasar del sexo como una identificación al concepto de género, obviamente, en eso no hay duda. Pero hombres y mujeres se diferencian cromosómicamente, ¿sí? ¿Es irrelevante eso? Hombres y mujeres se diferencian anatómicamente, ¿es irrelevante? Hombres y mujeres se diferencian hormonalmente, ¿es irrelevante? Yo veo esas tres diferencias desde mi mentalidad de abogado. Fíjate que 2 de esos 3 factores son manipulables. La anatomía es manipulable y las hormonas son manipulables. Los cromosomas no. Bueno, pero entonces, a ver, solo mi pregunta está bien. El género predomina sobre el sexo, pero no estaremos relativizando. Eso del sexo, ¿qué es? Poco menos. Depende de cómo te sientas. Yo he escuchado mucho el verbo sentir. Vamos, es que para hacer una cosa u otra, para tener un carácter, digamos, de género sexual determinado, para tenerlo, porque yo creo que aquí no hay opciones, preferencias, inclinaciones. En eso estoy con Alessia. Se habla de tu preferencia sexual, tu opción, como si uno llegara a una edad y dice, voy a decidir ser esto o lo otro. Yo creo que hay más bien un carácter, una cierta condición, ¿ya? En este sentido. Que uno no va por la vida en este sentido optando como opta por un club de fútbol. No quiero ser banal. ¿Bastará sentirse? Yo tengo mucho respeto por el verbo sentir, sobre todo cuando es sentir por otro. Pero me siento,
no hay ahí el riesgo de un individualismo, de una individuación excesiva. Mi identidad contra todas las banderas. Pero ¿cuál es tu identidad? La que yo siento que tengo. Yo me siento médico. Agustín, tú eres abogado. No, pero que resulta que yo me estoy sintiendo médico hace ya rato. Perdonen que lo ponga en términos un poco provocadores. Es que basta sentir, entonces el concepto de género no es social, no es cultural, es psicológico. Pero es parte de eso. Psicológico, aparte de social. Yo quiero que tú nos ilustres a partir de estas preguntas, porque son un poco toscas. Son preguntas un poco toscas. Pero yo sé que muchos de ustedes se las pueden estar haciendo, ¿no? Sí, son preguntas que se dan en la sociedad, así que yo creo que es bueno hacerlas. Parte Yo pienso que volver a algo que tú dijiste de tenemos un instructor legal que está poniendo las categorías, ¿ya? Y si yo quisiera poner un ejemplo de una persona, un científico que fue un héroe mía, la primera persona transgender que ganó esta parte de Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos se llama Dr. Ben Bares. Antes fue Bárbara Bares, ¿ya? Y él es la única persona yo conozco en ciencia que vivió la vida de mujer y la vida de hombre en ciencia, ¿ya? Y él pasa por MIT, Escuela de Medicina, en final es profesor en Stanford University, todo como mujer, la Bárbara. Como profesor en Stanford, en edad de 43 años, cambió a ser Ben, ¿ya? Y él tuvo un punto de vista único en este mundo para cómo ser tratado como mujer y después como hombre, como científico profesional. En resumen, es más difícil hacer mujer en ciencia que hombre transgender. ¿Ya? Ya. Nice, ¿eh? Y yo encontré él porque yo tuve una situación terrible en Estados Unidos, porque soy mujer en ciencia. Y yo escribí a él para ayudarme, para darme un punto de vista. Desafortunadamente murió en diciembre de cáncer de páncreas, así perdimos una persona especial. Pero esta persona pasa de todas las cosas de mujer, hombre. Así, pienso que quizá en su realidad no existe eso, su realidad internal, como yo siento, pero tiene que sobrevivir en este mundo. Y si cuando tú eres mujer y tú tratas de parecer más como hombre, ok, ya los hombres son más exitosos porque son más agresivos, tú tratas de como eso, tú eres un bitch, tú eres un perra, ¿ya? Así tú tienes que tener la fortaleza internal para ser esta es la persona. Pero muchas veces la sociedad aplasta, ¿ya? Así, esta cosa que como tú sientas, puede ser como tú estás diciendo. No importa, yo nunca pensé nada de yo soy mujer hasta yo salí de mi doctorado y la persona comentaba que yo soy la única mujer que sobrevivió de este laboratorio de mi doctorado. Todas otras mujeres fallan y los hombres tuvieron éxito increíble. ¿Por qué tú tienes éxito? Que, ¿ya? No sé, son porfiadas. Pero esa cosa, yo siento que viví, primera parte de mi vida no pensé nada, soy mujer, soy hombre, pero después de eso, estuve súper consciente de eso. Así yo pienso que nosotros podríamos vivir más como tú, psicológico, ignorar todo eso. Pero ¿por qué tenemos que funcionar en esta sociedad con estas leyes? Tenemos que cambiar nuestra conducta para ser aceptados, para caber en una categoría. En un mundo sin las leyes, sin eso, yo pienso que podríamos ser más libres para ser quien queremos ser. Pero todos nosotros somos espejo de la sociedad donde vivimos y hay momentos que no queremos estar en eso. Pero tenemos que ganar su vida, tenemos que ganar la plata que tú mencionaste. Y tú también en la cosa de qué pasa, hablaste de la persona trans tiene una vida muy difícil y tú tienes la suerte de tener un sueldo bueno y para vivir en una situación buena, las personas no viven con eso.
Y eso también afecta en tu libertad, filosofía para vivir, como tú dijiste. Sí, siempre está ahí también acá. Yo creo que si miramos hacia el pasado nos damos cuenta de repente cómo son las preguntas que nos hacemos ahora. Pensemos que un tiempo atrás la clasificación de raza era rígida. Ciertos comportamientos eran más rígidos, o sea, tener pelo largo y es hombre, eso no es de hombre. Y vamos avanzando y vamos flexibilizando las cosas. Hoy en día empiezan a aparecer unas etiquetas y de repente nos preguntamos si es una etiqueta regular, que debería estar ahí. O si alguien la está inventando porque quiere ser especial y quiere figurar y quiere sentirse especial y de repente decimos todo eso y la gente se horroriza. Pero yo creo que el punto es que tenemos que llegar a un punto de la sociedad en que dejemos de obsesionarnos con cómo vive el resto. La ley de identidad de género es necesaria porque la gente está obsesionada con que si mi carnet dice hombre yo tengo que tener barba, tengo que ser fuerte y no puedo ser así. Entonces esa clasificación se vuelve una camisa de fuerza al final porque la sociedad espera algo de ti. Si de repente nos metiéramos menos en la vida del resto, pasarían a ser más triviales estas clasificaciones, pero todavía no estamos ahí, no sé si algún día llegaremos, porque la verdad es que como humanos somos bastante obsesionados con las palabras, las clasificaciones, y tratar a la gente de acuerdo a esas clasificaciones que tenemos en la cabeza. Habiendo estado también del lado de los hombres y de las mujeres, sí, las cosas cambian. La gente es mucho más amable conmigo ahora. Pero diría que también de repente algo más condescendiente, no lo sé, es difícil medirlo. Porque claro, yo estoy en un trabajo que había ganado el respeto de todo el mundo. Entonces, de alguna forma, como que sería demasiado obvio que si de tránsito soy mujer y la gente empieza a asignar los trabajos, me falta respeto. Pero es diferente cuando alguien va creciendo de a poco en un trabajo hasta llegar a un lugar. Y soy bastante consciente de que a las mujeres en algunas cosas les cuesta más poner en su lugar. Hay mucho más comentarios negativos sobre la mujer jefa que sobre el jefe. Por eso un jefe es autoritario, está siendo hombre. Si una mujer es autoritaria, ¿qué le pasa? De parte, no sé, muchos hombres sienten como además, ¿cómo va a ser ella que está haciendo respecto a mí esa autoridad que me molesta? Es todo bastante enredado. Nos ponemos muchas barreras cuando definimos etiquetas y esperamos ciertas cosas de esas etiquetas. Pero creo que el truco y a donde tengo que apuntar es que dejemos obsesionarnos con la vida del resto. Hacia allá probablemente seremos todos más felices, más tranquilos y cuando alguien diga quién es, de repente no nos importará tanto y interactuaremos de la forma en que nos nazca en el momento y otra persona sabrá entender de repente si no sabemos leerlo y será todo más tranquilo. Pero mientras sigan discriminando gente, esa persona va a tener más resistencia, va a querer que un reconocimiento del Estado para que no le discriminen, va a querer visibilizar su situación. Y en esa estamos ahora atrapados. Yo quiero darle un apoyo, eso sí, en esta moción a Agustina, a la pregunta. ¿En qué sentido? Yo creo que la discriminación de la mujer, por ejemplo, tema en el que hoy día estamos, resulta particularmente contingente en Chile, es algo que todo quien crea en la igualdad de derechos no tiene ninguna duda. Eso se llama la mitad, más de la mitad de la humanidad. En Chile creo que son 300 y tantas mil más que hombres. Por lo tanto, no hay ninguna duda, digamos, de que hay algo que está mal hecho, que está mal organizado. Pero entiendo la pregunta de Agustín también en el siguiente sentido. Hoy día lo colectivo ha perdido mucho terreno respecto de lo individual. La elección individual hoy día parece ser la diosa absoluta de todas las cosas. O sea, el individuo tiene derecho a escoger lo que él quiere. Esto que nos parece hoy día tan completamente evidente no era tan evidente hace 40 años, cuando existía, por ejemplo, el socialismo. Cuando esa cosa existía, no era tan obvio que todo lo que cada uno individualmente deseara estaba muy por sobre el acuerdo de la comunidad. Desaparecido eso, parece que nos resulta muy evidente. Y entiendo también de esta manera la pregunta, lo digo como para darle una vuelta más, y porque estando totalmente de acuerdo contigo, o sea, sin poner en duda en esto, el respeto a la elección de cada cual, ya que cada cual sea lo que quiere ser, bien. Pero resulta que de pronto eso que cada cual quiere ser va encontrando una etiqueta distintiva del lado. Y en Europa, por ejemplo, ya se ha dado la discusión de que haya un solo tipo de baño, porque si no tendrían que haber como 10. ¿Y qué es lo que se elige entonces?
¿Un baño donde van todos o un baño distinto para cada cual que se sienta diferente del otro? ¿Cómo se armoniza, digamos, esta situación? Llegamos en la pregunta de la potia, de los WC. Yo personalmente, yo pienso que, por ejemplo, este restaurante internado, tú vas a los baños, son para todo. No dicen hombre ni mujer ni nada. Eso me gusta, ¿ya? Porque cuando todos nosotros que somos mujer, poco más tiempo en los baños que hombre, no quiero ser personal, pero ya, las mujeres son lentos, hombres son rápidos. Así tú vas a un concierto, ya hay una fila grande fuera de la baño de mujer y una fila chica de... Yo siempre voy a la fila de hombre y voy a usar de baño. Y está hombre mirándome, no, pero no, mira, tengo que ir a pichí. Así, por eso yo pienso que a mí personalmente, yo prefiero un baño que no dice nada, ¿ya? Yo recién volví de una reunión internacional en Canadá, en Calgary, y allá en la universidad tuvieron baño hombre, baño mujer, baño transgender. Y yo miré en eso y dije, ¡ay, qué raro! Más discriminación. ¿Ya? ¿Por qué tiene que decir esta persona transgender? ¿Ya? ¿Por qué eso? ¿Sí? ¿Por qué no pongan baño por todo? ¿Ya? Como internado. Eso porque me gusta este restaurante, porque lo único que tiene un baño que todo puede entrar. Pero es complejo, porque ahí igual entran todos los miedos, entra el miedo de que los hombres van a violar a las mujeres, que va a pasar con el acoso, y es que el baño es un lugar muy íntimo, entonces, bueno. Pero el diseño, porque sí, no va a ser urinals, va a tener la parte cerrada con una puerta, así tú no tienes que mostrar todo a la persona que está compartiendo el baño. Así. Lo digo desde donde nacen los miedos, no desde que no hay solución. Alguna vez alguien me mostró una foto de un baño que decía de pie y sentado. Un poco en esto de las identidades, que es una palabra que está, y hay una identidad de género, no lo pongo en duda, pero una permanente y por momentos agresiva lucha por las identidades, y desde luego por la identidad propia. La identidad de los demás importa menos. Hay un precioso libro del escritor italiano Antonio Tabucchi, experto en la literatura del notable poeta portugués Fernando Pessoa, que se llama, miren el título, la belleza y la sugerencia que transmite, un baúl lleno de gente. Lo que sostiene Tabucchi de la mano de Pessoa es que cada uno de nosotros es un baúl lleno de gente. No tenemos una identidad, tenemos varias identidades. Somos como una suerte de estados federales, con un gobierno central más o menos débil que trata de armonizar todos los distintos que somos. Y yo soy blanco, no soy hombre, digamos, soy heterosexual, soy abogado, soy hincha de Santiago Wander. Soy demócrata, soy liberal, también de pronto me siento socialista. Todas esas son mis identidades. Tenemos muchas identidades, no somos uno. Cada uno de nosotros, si se observa bien y no quiere contarse cuentos, es más de uno. Bendita complejidad. Yo me pregunto también, me pregunto ante todos ustedes, si acaso no estaremos sobredimensionando la importancia de la identidad de género. Sí, ha estado oculta, ha estado castigada. Bien, enhorabuena, es el turno de que se releve. Qué bien que en el Parlamento se esté discutiendo, aunque con muchas dificultades, una ley de identidad de género que más bien concierne a las cuestiones registrales que de otro tipo. Está bien, pero también me hago la pregunta, ¿no estaremos sobredimensionando esa de nuestras varias identidades? Es que cuando terminemos nuestra vida, lo mejor y más importante que podamos decirnos a nosotros mismos para morir en relativa paz, si es que se puede morir en relativa paz, es ¿qué identidad de género tuve yo? Sí, es importante, pero ¿será eso? Que bien, yo descubrí mi identidad de género y fui fiel a mi identidad de género, y cuando la sociedad quiso castigar mi identidad de género, discriminarla, luché junto a otros. Muy bien,
Pero no habrá otras preguntas que nos hagamos en ese momento culminante en que, según se dice, nos hacemos las preguntas importantes que no tienen que ver. No habrá una sobrevaloración de la importancia de nuestra identidad de género por sobre otras identidades que cohabitan con ella y que nos definen ante nosotros mismos, ante los demás y ante la sociedad de una manera que puede ser más importante que el género. Bueno, tú sabes que hay una obra de teatro ahora que están dando, no sé si tú fuiste, Alesia, en Santiago, en el GAM, que se llama Los Arrepentidos. Y justamente esa obra pone en circulación un problema, un tema, y es que dos personajes, ante la decisión de adoptar una identidad, para seguir con lo tuyo, digamos, se hacen una intervención para cambiarse de sexo. Y no le solucionó, parece, el problema del todo, porque en este continuo que ha hablado Kate, y en este baúl de seres humanos que somos cada uno de nosotros, parece que no se resolvía enteramente el asunto con una definición. Ahora, yo te quería hacer la otra pregunta, recurriendo también más bien te quería pedir una pregunta, quizá una pregunta a ti, Alesia, que el personaje también que tú mencionaste a Tabucchi, Agustín, que es un estudioso de Pessoa, y Pessoa tiene otro libro que es magnífico, que es el libro del desasosiego. Y yo te quería preguntar si tú en algún momento no has tenido, también me imagino que muchas veces, y quizás Kate puede contestar de alguna manera eso, el desasosiego de decir de dónde viene, qué pasa, en qué consiste, de qué se trata lo que yo experimento. ¿Has tenido alguna duda puntual que tú dices de qué se tratará esto? Claro, hay de mis múltiples identidades, una es que soy escéptica por filosofía. Y la verdad es que me lo preguntaba, incluso me preguntaba si esto que sentía de verdad era tan profundo, era una sensación de repente, o yo imaginaba algo, me ilusionaba con algo y de repente no iba a ser tan así. ¿Y de dónde viene? No lo sé, yo creo que nadie sabe exactamente de dónde viene su identidad. Sabemos que está en alguna parte de nuestro cerebro, pero cómo llegó ahí es bueno, hay una parte probablemente que fuimos aprendiendo y se fue formando, cómo nuestros padres nos criaron, qué religión nos enseñaron, qué amigos tuvimos, qué valores nos inculcaron. Pero hay otra parte que no. Soy de enojarme, o soy una persona más paciente, soy una persona muy alegre, o de repente soy una persona más seria, analítica. Hay ciertas cosas que de repente son nada más como que alguien sea muy bueno para el arte y le encanta el arte y se enfoca más en eso y las matemáticas es muy malo, por más que le ponga ganas. Entonces, me distraje un poco la pregunta. Fui descubriendo que era trans, como me llegué a confirmar que era trans, y fue porque fui dando muchos pasos pequeños, pero cada paso pequeño me llenaba y me hacía sentir bien conmigo. Y de ser una persona que se sentía mal con quien se veía al espejo, ahora soy una persona que me gusta quien soy. Es una persona que le costaba expresarse y no sentía natural la forma que se expresaba. Ahora me expreso con mucha naturalidad, puedo expresar cariño, puedo hablar en público, yo era una persona muy tímida. Pero el tener confianza en quién eres, en sentirte bien con quién eres, te permite hacer esto. No se había ocurrido a mí pensando hacia atrás, que pensaba atrás, digamos. Y yo podía estar hablando en público, era una persona que le tenía terror al público. Pero aquí estamos, cuando eres tú, cuando eres feliz, puedes hacer cosas que de repente no te hubieras imaginado en otras circunstancias.